Comunicación, Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en todo Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, en Arequipa a través de Radio San Martín, en Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios y todas las emisoras que se nos unen a nivel nacional. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Hoy día vamos a tener la oportunidad de contestar las preguntas que ustedes nos hagan a través de el Facebook, estén donde estén, en Lima, en todo el país, en el resto del planeta, y nos estén escuchando. Porque hay bastante que comentar y ya hace varios días que estamos en deuda con los oyentes porque no contestamos ninguna pregunta por falta de tiempo. Pero hoy día vamos a tratar de servirlos en la medida de lo posible. Bueno, la noticia de ayer en la tarde, evidentemente, es que no hubo censura. Qué anticlímax, la verdad. Yo estaba ya ahí con el televisor y el control remoto frente a mí, porque pensé que por fin íbamos a saber el secreto mejor guardado del mundo, que es en realidad cuántos fujimoristas quedan. ¿No? Porque en este momento, evidentemente, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque Luz Salgado, como secretaria general de su partido, apareció minutos antes de lo programado para decir que retiraban la moción de censura. Lo cual primero, bueno, es una falta de respeto porque habían asistido ya los congresistas a la sesión. Estaba por empezar. La habían citado con punto único de agenda. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Y ayer no se ha podido discutir nada porque no pudieron variar la agenda del Pleno en tan poco tiempo. Entonces lo que logró el fujimorismo es que se perdiera un día. Básicamente, se perdiera un día. Nada más. Todo lo demás es derrota y derrota con papelón. Ese es el problema. Y no pudimos saber lo que pensábamos ya desde la mañana iba a ser este evento legislativo. No pudimos saber cuántos fujimoristas quedan. Y creo que eso es lo que al final de cuentas importó. En el caso de Fuerza Popular, en la mañana de ayer, Luz Salgado reconoció que no tenían los votos, pero dijo que eso no era lo importante. Lo importante era que no los humillen, que no les digan criminales, y resultó en la tarde que eso tampoco era importante, porque si no, ¿para qué retiran la moción? El Perú era importante. El Perú primero, dijo. Perú primero. Tomó la frase del presidente de la República, la que más usa en toda su comunicación con la población, y al tomarla, ya uno se quedó un poco desconcertado. Lo más gracioso, hay que decir gracioso porque no queda otro término, podría ser penoso, es que Luz Salgado dijo en su presentación, y el señor Tubino también, que habían conversado con el señor Salaverry y prácticamente que habían llegado a un acuerdo, ¿no? Como si Salaverry hubiera ido a negociar con ellos que no lo censuren, lo cual no es verdad. Lo cual no es verdad, no había una negociación con Salaverry presionando para no ser censurado, porque la misma Luz Salgado en la mañana confesó que no tenían los votos, pues. ¿Qué iba a ir Salaverry a negociar con ellos? Nada. Más bien estaría discutiendo a qué bancada se va a ir, otro tipo de cosa, pero no es que Salaverry les ha ofrecido cumplimiento. Lo que Salaverry contesta en un tuit minutos después es que él siempre ha cumplido el reglamento. Sí, eso le dice. Claro, pero escucha bien lo que dice Luz Salgado. Dice, nosotros solamente queremos defender el reglamento y el señor Salaverry se ha comprometido a cumplirlo. Entonces retiramos la moción. No. Esa manera tan extraña de distorsionar los hechos, lo único que hace es dejar en ridículo a las personas que hablan de esa manera. La verdad. La moción de censura contra Salaverry no va a proceder porque el Congreso tiene ahora un conjunto de minorías, pero ya nadie tiene la mayoría, ni absoluta ni relativa, ni calificada, no tienen ninguna mayoría. 56, reitero, que sabemos. El congresista Dalmiro Palomino, es divertido esto de los que renuncian, ¿no? Son congresistas de los que nadie había escuchado hablar. A ver, muchachos, acá, Focus Group. ¿Ustedes sabían que teníamos un congresista llamado Dalmiro?
Dalmiro, que es notable el nombre, no es como para que uno se olvide. Alguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tampoco. 8. 8 que tengo delante mío. ¿Eduardo sabía? No, Tampoco, ni Eduardo sabía que es el más viejo de todos. Ya, Dalmiro Palomino. En mi vida he escuchado el nombre, hace años que sigo la política peruana, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos se hacen famosos por un minuto porque nos enteramos de su existencia. Entonces, claro, ese es el congresista, ese perfil de congresista, es el más, digamos, más interesado en salirse de Fuerza Popular. Y hay varias razones. La primera es que nadie lo reconoce pues a nivel nacional como congresista. Ha tenido tan poca presencia, tan poco brillo, tal vez no lo han dejado brillar, que ha tenido que someterse a una serie de directivas que no comparte durante más de 2 años y medio. Entonces, en ese contexto, ¿para qué se va a quedar si no está sacando nada para su, digamos, pueblo y nada para su provecho político? Y además no va a poderse reelegir. Mejor se une a un grupo de congresistas que sí podrían hacer un contrapeso al desborde que ha tenido Fuerza Popular. Ahora, también habría que pensar por qué el fujimorismo llegó a esto y qué tendría que hacer para revertir en parte esta situación. Y los diagnósticos los tenemos, por supuesto, hace mucho tiempo. Si usted sigue de cerca la política peruana, sabrá que en realidad la crisis del fujimorismo se origina en una pésima lectura política. En julio del 2016, Keiko Fujimori decidió, primero, ni siquiera saludar al presidente de la República en su triunfo, luego anunciar en un video que iban a gobernar, mientras el presidente hablaba, ella lanzaba su propio discurso por las redes sociales, que ellos iban a gobernar desde el Congreso. Está diciendo, acá el gobierno somos nosotros. Y luego un programa de hostilización permanente, cuyo punto de inicio, yo diría, de hostilización ya manifiesta, fue la censura del ministro de Educación Jaime Saavedra, al cual finalmente le hicieron un favor, porque está en este momento en el Banco Mundial, discutiendo la educación del planeta, no la del Perú, diseñando políticas educativas para el mundo entero. Pero, y de verdad, cuando digo el planeta es el mundo entero, ese punto fue muy claro, porque era fregar por fregar. A ver, ¿cuál es tu ministro que te gusta, el favorito? Ya, a ese no lo bajamos. ¿Por qué? Por nada. Y me invento una razón. En esa época tenían el chat La Mototaxi, que reveló, gracias a que un camarógrafo filmó desde arriba, lo que estas personas conversaban. Y lo que decía Cecilia Chacón resume bien el hecho, ¿no? No saben con quién se meten. Que es la típica del prepotente, ¿no? ¿Usted con quién cree que está hablando? No, es la típica del prepotente perdedor, además, porque habían perdido las elecciones. Entonces, hicieron una pésima lectura. Luego, Keiko Fujimori leyó que Kuczynski la quería mandar a la cárcel y que además el indulto a su padre era lo peor que le podía pasar desde el punto de vista político. No fue así. Su padre estuvo en libertad casi 10 meses, nunca hizo nada contra ella. Entonces, ella decide acabar con su hermano, acabar con su padre y acabar con Kuczynski. Todo a la vez. Parecía una triunfadora en ese momento. Coloca a Vizcarra y subestimó a Vizcarra. Pues pensó que iba a ser su títere y no lo fue. Y todos estos actos han sido permanentemente acompañados por la bancada. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo hacía para tener tanta ascendencia sobre los congresistas? Se reunía uno por uno con ellos, discutían los planes para su región, veían qué se podía hacer para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habían elegido estos congresistas. No. Una vez por semana los sentaba a todos y les decían qué era lo que tenían que hacer. Porque se reunía un mini grupo, ¿no es cierto? Y de ese mini grupo, como decía Augusto Lores, se cortaba el jamón, luego lo reunían y le decían, esto es lo que vamos a hacer. Sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Fulano va a ser presidente del Congreso, el otro va a ser no sé qué, tú vas a ser el vocero. O sea, no había ni siquiera una participación, digamos, electoral. Vamos a elegir a los voceros. No, ya venía todo con órdenes. Y luego tenías llamadas a tu escaño. Te llamaba Ana Vega o Pierre Figari para decirte cómo tenías que votar. Todo esto está narrado por varios de los disidentes de hoy Fuerza Popular. No estamos inventando nada. Entonces, ya sea amedrentándote con procesos en la Comisión de Ética, ya sea amedrentándote con las falsedades que pusiste en tu hoja de vida, ya sea extorsionándote de alguna manera,
te obligaban a mentir o te ofrecían cosas que finalmente no se cumplían. Entonces, las iniciativas que cada congresista llevó de su provincia, de su pueblo, pasaron a segundo plano y simple y llanamente perdieron credibilidad. Keiko Fujimori fue perdiendo liderazgo poco a poco porque no desarrolló un liderazgo positivo. Tú lo que esperas en una lideresa de un partido que no ha ganado y que aspira a ganar la siguiente elección presidencial es desarrollar un liderazgo positivo, donde la gente vea realmente que si bien no ganaste en una segunda oportunidad, te mereces una tercera oportunidad, porque vas a hacer cosas buenas por el país. Y lo que hizo sistemáticamente fue hacer cosas malas por el país. Y eso no estamos hablando de la revelación que hemos conocido después gracias a los audios de Lavajuez, donde lo que estaba buscando era que Inostroza le manejara una casación a la Corte Suprema para que archive todas las investigaciones que habían contra ella. Es decir, el uso político del Poder Judicial. Eso lo hemos sabido después. Pero a lo que voy es que los errores que ella ha cometido, Keiko Fujimori, y luego su grupo, han sido errores garrafales. Si está en la situación que está, la primera responsable es Keiko Fujimori. Por eso es muy raro, y mucha gente cuestiona, este pedido de apoyo al presidente, el último que ha realizado, porque dicen, no es consistente con toda su conducta anterior. Y más bien tiene que ver con la esperanza de que los jueces cambiaran su perspectiva respecto a Keiko Fujimori. Y decir, sí, pues no está obstruyendo la justicia en realidad, ¿no? Sino que en realidad queda más claro que quiere colaborar con la reforma de la fiscalía, etc. Pero sonó muy falso. Como dicen los gringos, too little, too late. O sea, muy poquito y muy tarde. Y el asunto es que Keiko Fujimori va a seguir presa por algún tiempo, porque todavía tiene que resolverse su apelación en casación y eso podrá ser sin fecha, prácticamente sin fecha. Y lo más probable es que le digan que no y tenga que arrancar de nuevo por el habeas corpus y tratar de llegar al Tribunal Constitucional, lo cual le va a demorar lo mismo que a los Humala, probablemente 9 o 10 meses. Esa es su situación. Ante esa situación, ¿qué sucedió después? Sus congresistas comenzaron a rebelarse. Como les decía ayer, ¿no? Son como gallinas sin cabeza que están corriendo pero disparando sangre por todos lados. O sea, corren en círculos, ¿no? Pero no están yendo a ninguna parte y en el camino chorrean sangre por donde van. Entonces, todos los hechos de ayer se entienden en ese contexto. En el contexto de un grupo de personas maltratadas que siguió a pie juntillas lo que se les dijo por temor, algunos por entusiasmo tal vez o por ambición política, y que ese mundo está desapareciendo ante sus ojos. Entonces van a salirse de todas maneras, no les ofrece nada. Y además, a pesar de que Keiko Fujimori sí quiso construir un partido, a diferencia de su padre que nunca quiso tener uno, no le dio a ese partido un carácter de, militancia o de permanencia. Si tú ganas las elecciones legislativas con 73 de 130 congresistas y resulta que solo 11 son tus militantes, entonces estás en una situación complicada porque estás en manos de este grupo que en realidad es el mayoritario, que es el de los no militantes, el de los invitados, ¿no? Ahora, hay cosas curiosas, ¿no? Luz Salgado es invitada, ¿no? Pero es la secretaria general del Exactamente, explícame cómo funciona eso. Es el no querer en el fondo darle institucionalidad a su partido. Y ese es un error también. O sea, quiso corregir el error de su padre, pero no lo terminó de corregir bien. Y estamos en esta situación. Ahora, un grupo de 40 a 50 congresistas en estado de permanente rebeldía y obstrucción a todo lo que sea sensato es también un problema para el país. ¿Qué debería hacer en el futuro Fuerza Popular para cambiar su situación? A ver, vamos a darle una ayudita a Fuerza Popular, porque de verdad que la necesita y a gritos. Lo primero es que un buen líder político, puede seguir siendo un buen líder político desde la cárcel, ¿eh? Ejemplos en la historia del Perú abundan. Si no, miremos el APRA. O sea, Aya La Torre siguió siendo el jefe a pesar de que estuvo 5 años metidos en la Embajada de Colombia. Y además era un hombre honorable. Se podía discrepar de sus ideas políticas, de sus métodos, pero no de su honestidad.
En el caso de Keiko Fujimori tiene una mochila muy grande, como ella misma lo dijo en Harvard. Ella dijo, estamos cargando con los errores de otros. Bueno, ahora está cargando con sus propios errores. Entonces, tenía que tener un liderazgo positivo. En política, yo recuerdo que Luis Bedoya Reyes tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que era para el adversario incluso el perdedor, ¿eh? Puente de plata. Puente de plata, que significa tú tiende la mano y di que van a trabajar juntos. Eso es lo que es un liderazgo positivo. Keiko Fujimori no le quería dar ni la mano al presidente. Acuérdense ustedes que tuvieron que reunirse en la casa del obispo de Lima y que antes de hablar los hizo rezar. De rodillas se le da la foto. Sí. Notable foto, Sí. que no debió haber sido publicada nunca si hubiera habido un buen equipo de prensa en Palacio de Gobierno, pero o debió haberse negociado mejor ese tema. Pero no quería ni darle la mano. Tuvo que entrar a la iglesia, digamos, para tratar de que siquiera se miraran. Obstrucción tras obstrucción que ha atrasado mucho el desarrollo del Perú, mucho, que no le ha brindado nada al pueblo que los escogió. Por eso se hace tan risible cuando la señora Salgado el día de ayer sale que lo hacen por el Perú, ¿no? El Perú primero. El Perú Y dije, primero. se convirtió en Vizcarra. Esa es una frase que se utiliza en todas las comunicaciones del Ejecutivo, que es una frase que dice el presidente cuando asume el mando en marzo del año pasado. Y ella la asume como propia. De repente no se dio cuenta, ¿no? Y luego, lo que tiene que dejar de hacer el fujimorismo es de tratar al pueblo como si fuera idiota. A sus congresistas, en fin, los ha tratado así muchas veces, pero al pueblo no le puedes decir cosas que ante los ojos de todos son un disparate. Sus voceros dicen disparates, todo el tiempo están diciendo disparates, lo único que termina la gente es riéndose en su cara. Los psicosociales que lanzan, por ejemplo, en unión con Alan García, no les convienen para nada. Es decir, Alan García tiene su propia agenda. Ellos han asumido la agenda de Alan García. Alan García ahorita, por ejemplo, está dirigiendo una campaña para decir el otro es más corrupto que yo. Ya, eso no resulta nunca. Ha desarrollado una campaña para gritar al ladrón, al ladrón. Entonces están protegiendo a PPK, a Toledo, a Humala, a Villarán. No, nadie los está protegiendo, están todos procesados. Bueno, investigados hasta el momento, pero a punto de ser acusados. ¿Quién los está protegiendo? ¿Quién? O sea, ¿Vizcarra está protegiendo a Susana Villarán? ¿Vizcarra está protegiendo a Toledo? Ni siquiera a PPK. Y luego todos son corruptos, ¿no? Entonces tú dices, oye, la señora Villarán tiene impedimento de salida mucho antes que Alan García y no ha pedido asilo en ninguna embajada. No ha tratado de huir. Se ha quedado acá y afronta su proceso que tiene que tener un principio y un fin, ¿no? En algún momento tendrá que terminar. Alejandro Toledo no lo puede perseguir la justicia porque se escapó del Perú. Antes de que hubiera una orden de captura, hoy día tiene prisión preventiva. Si capturan a Alejandro Toledo y finalmente se le logra extraditar, se va a la cárcel apenas pise suelo peruano. El señor Humala estuvo 10 meses, casi 10 meses preso. Alan García se muere de miedo de estar un día preso. Y la misma Keiko Fujimori lo dijo en un tuit. Yo me he quedado acá. Y lo dijo bien claro. Y hacía referencia a su padre y a Alan García, los que huyen. Yo me he quedado acá. Culpable o inocente me he quedado acá. Entonces, ¿por qué el fujimorismo va a utilizar la agenda de Alan García? Es inaceptable. Y cuando los necesitan, como ayer, necesitan sus 5 votos para censurar a Salaverry, le dicen no. Porque claro, los apristas tienen una mejor lectura política, saben que es un suicidio promover la censura de Salaverry. Les conviene tener a Salaverry, que además ha sido aprista. Como yo digo, aunque eso nunca se deja de ser. Pero es como el sacerdocio, ¿verdad? Nunca deja de ser sacerdote. Aunque de ver cómo se rían acá, aunque te retiren las licencias y todo lo demás, sigue siendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, al final de cuentas, ese es otro error garrafal. Yo entiendo que por razones de estrategia tú puedas concederle a un aliado de facto una serie de ventajas y beneficios, pero asumir su agenda porque tú no tienes una, es un error garrafal. Entonces, lo primero que tendrían que hacer también en un esfuerzo de renovación es deslindar de la agenda aprista, porque además a Keiko Fujimori, lo he repetido 1000 veces,
se le está persiguiendo por un lavado de activos, nos lo dijo acá el fiscal Vela, que va a ser muy difícil de probar. En cambio, Alan García, cuando llegue la información de Brasil, se le va a perseguir por cohecho, por colusión. Él ha sido presidente, Keiko Fujimori no. ¿Por qué van a tener que asumir la misma agenda? De ninguna manera. Si Alan García obviamente quiere hostilizar al gobierno, dirigir estos psicosociales que no tienen sentido, igual como Chávarri, ¿no? O sea, ¿por qué va a asumir el fujimorismo la agenda de Chávarri? Porque lo estaban protegiendo y ahora se nota más. Entonces, y lamentablemente el fujimorismo ha cometido exactamente lo que dijo Alberto Belaúnde, ¿no es cierto? Hechos que revelan un pacto de impunidad para proteger al fiscal de la Nación. ¿En qué los beneficia proteger al fiscal de la Nación Chávarri actualmente? En nada. Pero en nada. No los beneficia en nada. Chávarri se iba a tener que ir tarde o temprano y no ha hecho más que cometer delito tras delito. Entonces, nueva reflexión, ahora que Keiko Fujimori tiene tiempo para pensar tantas horas al día, tiene que pensar, ya, ¿por qué asumimos la agenda de Alan García? No sé. ¿Por qué asumimos la agenda de Chávarri? No sé. Bueno, pero comienza a preguntarte si te sirvió de algo. ¿Por qué estábamos tan felices cuando nos bajamos a PPK? Si PPK probablemente hubiera sido el único que nos hubiera protegido porque estaba rodeado ante ellos desde el primer día. Es una pésima lectura. A Keiko Fujimori le convenía mucho más tener a Kuczynski presidente que a Vizcarra. Porque Vizcarra no le debe nada. Kuczynski quería llevarse los 20 congresistas. No pudo. Miren los hechos, otros hechos, finalmente han demostrado que sí era posible, pero por otra vía. Entonces ahí tienen 3 puntos que creo que son bien fáciles de entender, ¿no? Subestimar al otro, ¿no es cierto? Hacer una mala lectura política de quién es tu verdadero adversario y finalmente asumir la agenda de otros, que no es la tuya. Ahora ustedes me preguntarán cuál es la agenda del fujimorismo. No tengo ni idea, salvo la de la impunidad, porque no hay otra. O sea, ¿cómo es posible que ellos mismos permitan que, por ejemplo, Donaire siga en el Congreso? ¿Cómo permitieron tantos meses que Vinicio Ríos siguiera en el Congreso? ¿Cómo permiten que Mamani no sea juzgado? Todas esas cosas también. Primer paso, todo lo que tenga aviso de corrupción, aunque sea nuestro, sale. 2, comenzamos a apoyar una agenda anticorrupción, aunque parezca ridículo, pero y para que les crea la gente pasarán muchos años. Si no, si siguen por el mismo camino, el 2021 desaparecen, pierden la inscripción. Yo no creo que saquen ni 5% de los radicales, porque la gente verdaderamente radical va a buscar opciones más radicales todavía. Y serán siempre una minoría. Entonces, de repente pierden la inscripción. Y Keiko sigue presa, además. Porque está en este momento bajo una prisión preventiva de 36 meses. Ni siquiera va a poder bueno, sí puede postular en tanto no tenga sentencia, ¿no? Pero van camino a la destrucción. Entonces, de verdad, estas cosas no las digo con maldad, no es que quiera fastidiarlo, sino que se sienten un minuto y piensen, ¿no es cierto?, todo el daño que se han hecho a sí mismos, porque no se lo han hecho otros. Ayer Luz Salgado prácticamente lloraba ante las pantallas, ¿no? Con una voz, ¿por qué nos tratan así? Bueno, ponte a pensar cómo has tratado tú un montón de gente. Empieza por ahí. ¿Qué culpa tenía el ministro de Educación, Jaime Saavedra? Le imputaron una compra de computadoras que era un disparate completo. ¿O qué están haciendo, por ejemplo, con Pedro Cateriano? Una y otra vez. Le han vuelto a iniciar un proceso. ¿No? Por el caso Luz Verde, famosa, archivado 2 veces en la Fiscalía. Ya está archivado, cosa decidida. Ahora le quieren meter una acusación constitucional para inhabilitarlo para la política. Esa es la venganza del APRA por el viaje a Uruguay. Se puede entender, porque esa es la manera en la que ellos operan. Pero que, de nuevo, Fuerza Popular asuma esa agenda. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que asumir la agenda del APRA? Y eso deben pensar muchísimos congresistas independientes de Fuerza Popular que dicen, yo vine invitado acá para hacer cosas para mi pueblo, no he hecho ni una y me estoy comiendo todas estas peleas que no son mías. Son las del APRA. Si no, hubiera postulado con el APRA, ¿no? En fin. Vamos a hacer una pausa, rezamos con preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Ya, vamos a la pausa. Una batería de preguntas. Hoy día, como usted sabe, terminamos temprano porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, así que vamos con las preguntas. Habíamos tuiteado que estaba la doctora Cruz Silva. Lamentablemente ha tenido un problema con el carro. Un problema y nos acompañará el día lunes, nos ha prometido. Así que 1000 disculpas. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Domingo de los Andes, el domingo de mi América. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y Rosa María, tenemos muchas preguntas del público. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a empezar por la pregunta de José Alejandro Godoy, Ah. que nos escribe, dice, hoy Alberto Fujimori cumple 100 días en la Clínica Centenario. ¿Cuándo lo tendremos de vuelta en un penal y de qué forma? Claro, pues la Clínica Centenario, lo mínimo que podía pasar es que cumpla 100 días, pues ¿qué? Y si por él fuera 100 años. En realidad esto es una arbitrariedad donde, digamos, el sistema judicial se está haciendo un poco la vista gorda. Y la sociedad también. Es algo así como, mira, no vas a ser libre, pero que te tengan en buenas condiciones. Y yo estoy de acuerdo con José Alejandro Godoy, no le corresponde. Tiene que realizar un establecimiento penitenciario, porque es evidente que para su fortuna, goza de buena salud. Y ya lo que todo el mundo se pregunta, y no sin razón, es cuánto cuesta esto y quién lo paga. Porque además, en teoría, está en cuidados intensivos, que es carísimo. Una clínica privada en cuidados intensivos que su familia paga, la pregunta es cómo lo hace. La hija está presa, el hijo lo botaron del Congreso, ¿no? Se ha dedicado a otros temas, ¿no? Pero no es que le sobre la plata, ¿no? El hermano ya está en el Japón de regreso, mandará plata, no sé, pero ¿cómo lo pagan? Y el presidente vivía con su sueldo de presidente. Sí, nada más. Algo de 2.000 soles creo que Claro, recibía. mientras estaba en la Diroes, efectivamente el Estado lo mantenía, ¿no? Le daban de comer, tenía un techo sobre su cabeza bien cómodo, su jardincito, ¿no? Su sala para recibir, todas las comodidades. Pero ¿quién paga esto? ¿Quién pagó la casa de $5,000? $5,000 costaba el alquiler de esa casa. Entonces, ellos mismos tienen que darse cuenta
de que esto, para, digamos, la reputación de su padre, si es que les interesa en algo, es pésimo. Pésimo. O sea, ¿cuánto vale la cuenta de la Clínica Centenario? Salvo que sean los propietarios pues, de la Clínica Centenario, no nos hemos informado, pero de verdad que no tiene ningún sentido tener en realidad a una persona 100 días en un hospital cuando no está enfermo. Ahora, no es el primer caso, ¿eh? Han habido barrios, gente que se mete 9 meses a un hospital, etcétera, pero en este caso, digamos, no tenemos un problema de verdadero estado de salud precario, en absoluto. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido que se mantenga en la Clínica Centenario. Y ya sería hora de que el juez de la causa, que es en realidad un juez supremo, se ocupe de este asunto y ponerlo en el establecimiento que corresponde. Sus abogados han tenido el éxito de mantenerlo en un lugar que no le corresponde por tiempo casi ilimitado. Pero 100 días parece un plazo más que razonable para que vaya inmediatamente a la Diroes, donde probablemente va a estar más contento. Además, porque tiene muchas más comodidades. Claro, tiene un huerto, tiene Así para es, pintar. claro, tiene las visitas más restringidas y el problema es que como Keiko votó a su hermano en el Congreso, ya no tiene el privilegio de entrar y salir a la hora que le dé la gana. O sea, los congresistas entran y salen a los establecimientos penitenciarios a la hora que le dé la gana, en la medida en que son congresistas y tienen derecho a hacer, digamos, inspecciones inopinadas para saber cuál es el trato que se da a los presos. Basados en ese principio, los fujimoristas desde el año 2000, fue en las elecciones, 2005 que regresa Fujimori, llega al Perú el 2007, han entrado y salido de la Diroes durante 11 años como les ha dado la gana. Y Keiko sabía perfectamente que su hermano Kenji tenía ese privilegio. Y él era el que se ocupaba de su papá, el que le llevaba la comida, el que le llevaba los gustos, lo que quería, sus pinturas, el que lo visitaba, lo acompañaba horas de horas de horas, cosas que ella no hacía. Ahora solamente van a poder entrar y salir en los horarios de visita, que son bastante más restringidos de ir a la hora que me da la gana y salir a la hora que me da la gana. Porque Kenji entraba pues a las 8 de la noche y se iba a medianoche y nadie le podía decir que no. A los demás sí. Y tampoco puede visitar a su hermana. Podría entrar y salir todos los días que el resto no puede. Pero él ahora no puede porque lo han sacado del Congreso. ¿No? A veces por hacer el mal terminas haciéndote el mal a ti mismo. ¿Ok? Entonces sí, debería en efecto empezar ella por promover el regreso de su hermano Kenji a su bancada, aunque no esté en su bancada sino en la suya propia, y así tener una persona que se ocupe permanentemente de su papá y no obligar a sus otros 2 hermanos o a regresar de Japón o de Alemania o de ocuparse de lo que nunca se han ocupado. Complicado, ¿no? La verdad. Hay un tema personal, familiar bien complicado ahí. ¿Qué más tenemos? Más preguntas. Alejandro Calven pregunta, ¿qué opinas de Vilca Toma? ¿Es la luchadora anticorrupción? No. Pintaba? La señora tiene un problema bien serio de ubicación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Por llamarlo de una manera más o menos educada. Miren, desde el incidente que ella tuvo como procuradora con el ministro Figalo, era perfectamente claro que tenía un serio problema de ubicación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Yo recuerdo haberla entrevistado en Exitosa y cuando le pregunté, ella ha sido fiscal, ¿eh? Le pregunté cuál es el delito del cual usted acusa al ministro de Justicia y por el cual él ha tenido que renunciar. Y ella dijo, me reservo. Entonces, ya, mire, ¿cómo que se reserva? Si usted no puede señalar cuál es el delito en el Código Penal, ¿de qué lo está acusando? Hasta hoy día no lo acusa, de absolutamente nada, porque nada había. Nada había. Ella denunciaba que había un pacto con Odebrecht de impunidad. Todo eso estaba en su cabeza. Y cuando él se lo quiso demostrar, lamentablemente el gobierno de Humala era sumamente impopular y nadie le creía al ministro, le creían a ella. Y cierta prensa, hay que decirlo, la convirtió en heroína. Cuando llegó al Congreso, lo primero que hizo fue pelearse con Úrsula Letona, porque ese tipo de personalidades busca la permanente figuración, que creen merecer y que no obtienen. Y se peleó con Úrsula Letona porque Úrsula Letona le dijo que su propuesta de crear una Procuraduría del Estado como si fuera un órgano constitucional autónomo era francamente un disparate, cosa que cualquier abogado sabe y aparentemente esta abogada no sabe. Y luego nos enteramos de cómo fue que llegó a tener la notoriedad que tuvo.
toda la culpa es del doctor Julio Arbizu, que la rescató, realmente la rescató, y después ella lo insulta de una manera espantosa, porque claro, él sí sabe toda la verdad, sabe en qué condiciones la rescató. Entonces, mira, ahí todos levantaron la cara. Cuente, si ya lo he contado, ya. No es un asunto, es un asunto íntimo, personal, pero de todas maneras, sí, digamos, se puede ser discreto, pero no es un secreto que la doctora Jenny Belcatoma estuvo con serios problemas de salud, luego de, primero, haber estado en Ancash, que ella le rogara que la sacaran de Ancash, porque ella estaba viendo el caso de Álvarez. La sacaron de Ancash, pero la mandaron a Iquitos a ver problemas de narcotráfico. Y ahí conoció a Julio Arbizu, y luego la mandaron a Lima Este, y finalmente él la encuentra a su solicitud en una clínica donde ella estaba muy complicada. Y le dice, doctora, renuncie, yo la llevo a la Procuraduría. Usted tiene las capacidades, venga. Y la llevó, pero la llevó en el momento en que él se estaba yendo. Y ahí comenzó a desarrollar esta personalidad histriónica, completamente histriónica, donde ella es la luchadora por la justicia y por la democracia. Pero eso depende del humor con que se levante cada día, ¿no? Porque se va de Fuerza Popular llorando. Pues ustedes recordarán pues el speech de Condorito. Condorito es chileno, es una cosa de locos, ¿verdad? Y luego regresa al fujimorismo desesperada porque le ofrecen ser parte de la mesa directiva. Otro error garrafal del fujimorismo, que no tiene una lectura política clara. O sea, la señora no es ninguna heroína en anticorrupción. La señora tiene un serio problema, ¿no es cierto?, de salud. ¿Qué más? Edison Zavala dice si por toda la pérdida de tiempo, ayer citando a congresistas y todo, no se les puede sancionar por hacer perder el tiempo a la gente. No, lamentablemente. Hacer perder el tiempo a los demás es un pecado, pero no es un delito. De verdad, es pecado, pero no delito. Ojalá lo fuera, pucha. Imagínate tú, todos los ciudadanos que tenemos que lidiar con la burocracia todos los días, le dirías, si usted me hace perder el tiempo, yo lo denuncio por hacerme perder el tiempo. No, lamentablemente no. Ada Bengolea dice, ¿podrían haber procesado por flagrancia de delito al asesor y al personal de resguardo de Chávarri? No, eso sí, de todas maneras. Eso va. Eso, mira, el problema es que flagrancia quiere decir que la policía que estaba ahí la chapaba con la caja. Ya. ¿Ya? Eso es flagrancia. Pero si ya se llevó los documentos, se fue a su casa, pasaron 3 días y recién se dan cuenta, entonces ya no hay flagrancia. Es en el momento o en la persecución. O sea, por ejemplo, si usted atrapa a un ladrón robando, está ya cargando la llanta, digamos, flagrancia. Pero también la policía lo puede perseguir. ¿Se dan cuenta? Entonces lo persiguen a un sitio, se esconde, sale, o sea, y en todo el lapso de esa persecución es flagrancia. Pero es un ladrón en persecución. Acá los hechos se han conocido 2 días después, o 3 días después. Pero sí va a ir, o sea, investigada de todas maneras. Porque el delito que ha cometido, que yo sí les puedo dar el nombre, a diferencia de la señora Vilcatoma, ¿no es cierto?, se llama encubrimiento real. Y en el caso de Chávarri, las fotografías de ayer demuestran que hubo también el mismo encubrimiento. Y hoy día la República publica un testimonio de... En realidad, esto ya lo sabíamos porque este agente de seguridad, cuando le preguntó a estos por qué estaban entrando a esa zona, le dijo, no, tenemos órdenes del fiscal Chávarri. Ahora, el fiscal Chávarri puede decir, han tomado mi nombre. Sí, pero el problema es que el fiscal Chávarri aparece en esa zona, con las mismas personas que dicen que están obedeciendo órdenes de Chávarri. Dice que es muy grande, ayer salió con un planito. Dijo que era un piso enorme. Sí, toda una cuadra de... Sí, que él está por la esquina de Iraoka y estos entraron por la esquina del Congreso. Pues una cosa rarísima, ¿no? O sea, que, como si la avenida Bancay pues tuviera, no sé, 10 cuadras más o menos. No tiene pues 10 cuadras, tiene una cuadra nomás. Pero ahí él mismo se contradice un poco porque dice que él tiene dominio de toda la zona. Sí, porque claro. Eso pertenece a la oficina del fiscal de la Nación, todas esas oficinas. Entonces, si tiene dominio de la zona, ¿por qué no sabía lo que estaba pasando? Esa es la pregunta. Sí, es bastante sencillo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que este señor ha sido fiscal durante, creo que 30 años. Y ni siquiera puede elaborar una defensa más o menos articulada, ¿no? Como tú dices, no, están lejísimos donde yo estoy, pero yo tengo dominio de todo, ¿ah? Ya, ponte de acuerdo con tu cerebro, pues. O sea, o tienes dominio de todo, entonces tienes la obligación de verlo todo, o es muy grande, ¿no es cierto? Y no puedes verlo todo.
Pero las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Mario Melgarejo nos dice, ¿qué le espera a la excongresista Rosa Venegas? ¿Y se puede Proceso. atenuar la pena que se le ¿Y se puede atenuar la pena que se le viene? Siempre hay atenuantes, ¿no? O sea, que le den los 6 años es difícil, pero, perdón, es fácil. Sí, pues porque efectivamente se ha llevado documentación que presumiblemente era sensible para Chávarri. Ahora, ella puede decir más adelante que, porque además luego ha mentido ante los medios de comunicación, ¿no? Le pido disculpas al doctor Chávarri por haber hecho esto, haberlo complicado. Oye, el doctor Chávarri está parado a tu lado cuando tú has salido de la oficina. ¿Cómo que le pido disculpas? Si él sabía perfectamente lo que habías hecho. Entonces, ella puede alegar más adelante que la obligaron a incriminarse, ¿no es cierto?, que no quería perder su trabajo, que fue extorsionada, todo eso lo puede decir. Vamos a ver qué dicen sus abogados. Pero si ella dice, sí, yo saqué mis cosas, insiste que sacó sus efectos personales, personalísimos, ¿no?, de una oficina que no es la suya, en su trabajo nadie tiene efectos personalísimos, salvo que sean por la foto de tus hijos, que la verdad que puedes esperar, porque no se le va a llegar a José Domingo Pérez. Si son personalísimos, ¿no?, su kit de maquillaje, ¿para qué lo quiere José Domingo Pérez? Pues, ¿no? O sea, es ridículo. Y además, no eran efectos personalísimos, eran files, eran documentos. Entonces, no. Si ella, digamos, colabora, sí, efectivamente, colabora y dice, ¿sabe qué, señor? No tienen que investigar nada, me declaro culpable. Eso se llama condena anticipada. Es decir, yo le pido a usted que me condene. Lo que ha hecho Antonio Becerril, que es de lo más inteligente desde el punto de vista de cuánto tiempo vas a pasar en la cárcel. Le han clavado 4 años, pero suspendida. Con lo cual, va a firmar su cuaderno todos los meses. Sí, pues se declaró culpable, pero ni un día cana. Es muy diferente que digas, yo no he hecho nada malo. En muchos casos, la mejor sugerencia del abogado, aun cuando seas inocente, es declárate culpable. Y vas a ir mucho más rápido en el proceso, te van a juzgar el primer día, no va a haber investigación fiscal, el fiscal te acusa, punto, tú reconoces todos los hechos, o sea que no son controvertidos, y el juez te impone la pena. Pero si no lo hace, va a pasar un periodo más o menos largo de investigación, con probablemente cautelas para que no pueda escapar de la justicia, impedimentos, etcétera, y luego va a tener que ser sometido a un juicio donde va a perder. Y aunque apele, va a perder. Y le pueden poner sus 6 años. Mira la cara de estos chicos. Ustedes no saben la cantidad de veces, a ver, algunas me han hecho caso, que yo le digo a un chico joven que es primario, que ha cometido un delito menor, declárate culpable. Del primer día. Te ahorras el abogado, te ahorras el proceso y lo más probable es que te den prisión suspendida. Porque estás colaborando con la justicia. Ahora, si además ella, de pedir una condena anticipada, se convierte en colaborador eficaz, no le van a poder por ni reparación civil. Y dice, sí, efectivamente, el señor Chávarri me dio la orden. Y se acabó Chávarri. Porque ella puede demostrar no solamente que ha sido condenada, sino que ha estado en ese lugar, que hay videos, que sacó los documentos. Y es más, si ella puede proveer los documentos extraídos, mejor. Pero en el marco no de la nada, ¿no?, sino en el marco de someterse a una condena y en el marco de dar información relevante sobre quiénes fueron los que estaban detrás de esta operación. Pero no me van a hacer caso, nunca me hacen caso. Se pasan 8 años litigando y al final, de verdad, si ustedes, chicos, están alguna vez en un problema por negligencia, por último, van y le cuentan toda la verdad al juez. Y dice al señor juez, por favor, porque ustedes saben que cuando uno da su consentimiento para una condena anticipada y cuenta todo, te pueden poner el juez puede, el colegiado, en realidad son 3 jueces, puede imponerte una pena por debajo del mínimo establecido en el Código Penal. O sea, si el mínimo es 6, te pueden poner 3 y suspendida. O sea, vas a firmar nomás. Vas a firmar. O sea, eso es por eso yo trataba de explicar otro día. El primer derecho de la sociedad y de las víctimas es... Mira cómo eran Mira, se brillan los ojos. Es saber la verdad. Lo primero es saber la verdad. Si tú le das en un proceso la verdad a los que te tienen que juzgar, eso se premia y se premia bien. Probablemente no tengas prisión efectiva. Pero si tú te niegas a reconocer la verdad y la fiscalía tiene que invertir un tiempo enorme en probártelo, porque es de cargo de la fiscalía la prueba, entonces los jueces no van a tener ninguna benevolencia y probablemente te pongan la máxima. ¿Qué más? Antoinette López nos dice qué hará Domingo Pérez respecto a la señora Venegas. ¿No le corresponde, creo, o sí? No le corresponde. Bueno, en el marco de su investigación, sí
le puede corresponder hacer la denuncia, pero es otro fiscal el que tiene que llevar el caso, no ella. Porque él está en lavado y esta señora está siendo procesada por encubrimiento real. No le corresponde a él. ¿Podría denunciar los hechos? Sí, ¿no? Proporcionar el material obtenido de las cámaras de vigilancia, etcétera. Pero es otro fiscal o otra fiscal la que tiene que seguir la investigación. Daniel Albán dice, ¿qué significa declarar en emergencia el Ministerio Público? ¿Con eso se podrá sacar a Chávarri y los cuellos blancos? A ver, vamos por partes. ¿Qué significa declarar en emergencia? Es una muy buena pregunta, ¿ok? Normalmente en las instituciones públicas que se declaran en emergencia, ¿no es cierto?, lo que te dan es una flexibilidad presupuestal. Es decir, puedes gastar más dinero que el presupuestado, porque te lo autorizan de esa forma, puedes hacer cambios de plazas, porque te lo autorizan de esa forma, puedes hacer licitaciones exonerando de algunos requisitos formales, es decir, te dan una flexibilidad para gastar más rápido, porque hay una emergencia, tienes que gastar más rápido, y para gastar más de lo que se presupuestó originalmente. Esa es la idea central de declarar en emergencia. El asunto es que acá se utiliza la frase declarar en emergencia para cualquier cosa, pero casi para cualquier cosa. Entonces, a veces la frase no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que ser siempre en el sentido de que puedo usar que puedo utilizar el presupuesto público de una manera más flexible. Entonces, ¿qué es lo que querían declarar en emergencia? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces lo que le puede pedir la señora Ábalos al MEF es, por favor, necesito que esta declaratoria de emergencia signifique que yo tenga mayores facultades para gasto y mayores facultades para mover a gente de las plazas que actualmente ocupa. No creo que pueda ir más lejos porque tendría que cambiar la Constitución. Y sí es más interesante que la declaratoria unilateral de emergencia, a pesar de que seas organismo autónomo, más interesante lo que el Congreso puede hacer. El Congreso sí puede modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Y esa modificación puede significar, por ejemplo, que se amplíe el número de plazas en Fiscalías Supremas. Y que no sean 5, sino que sean 25. Dependiendo de la necesidad. Ahora, eso implica una ampliación de plazas. Y para esa ampliación de plazas sí tendrías que tener una ley de emergencia. Porque no están presupuestadas. Entonces, creo que la solución a los problemas del Ministerio Público pasa por el Congreso de todas maneras. Tarde o temprano, el presidente ha dicho, mi ley, yo, digamos, la presento ahora al país como un insumo. La cuestión de confianza baja de tono, porque el objetivo principal, que era impedir la obstrucción de la justicia de Chávarri, se ha logrado. Pero es un paso bueno, pero no basta. Y lo que ha dicho la doctora Ábalos y también el presidente de la República es que se necesitan cambios legislativos que le permitan una mayor flexibilidad para poder lograr cambios. Lo hizo en cierta forma el doctor Prado en el Poder Judicial, pero no podía remover a ningún a ningún juez. Podría suspender a algunos, sí, pero no podía remover a nadie sin un mandato judicial. Tampoco podía, en el caso del Poder Judicial no era un tema de plata, no era un tema de mayor uso del presupuesto, era un tema de reorganización, que se logró en parte, pero que no está terminado tampoco ni remotamente, ¿no? O sea, empecemos porque tenemos una Corte Suprema donde la mitad no son titulares. Es gravísimo. ¿Qué más? Paola Mota nos dice, el retroceder con la censura de Salaverry fue también estrategia para evitar la salida de más fujimoristas. Es posible, pero sobre todo que no se vieran los votos. Lo que oculta eso es que hay una votación que no corresponde a los 56 que el fujimorismo declara. Entonces, no solamente era malo porque perdían la votación, porque si tú eres un partido chiquitito y pierdes la votación, bueno, pues digno, ¿no? Sino porque podía probarse en esa votación que de los 56, no hay 56 para censurar a Salaverry. Y eso era gravísimo, pues. Porque sin irse, se iban a declarar en rebeldía y no iban a votar por la censura. Al respecto también Omar Arias nos dice que ayer la señora Filomena, la señora Salgado, sí, orgullosa, decía que todavía tienen un 77%. No, bueno, eso hay que señalarlo con toda claridad. No tienen un 77% del Congreso,
¿Ok? 56 de 130 no es 77%. Hasta yo que soy burra para matemáticas me doy claramente que no es así, ¿no es cierto? 56 de 130 es menos del 50%. El 50% es 65. 65 es el Exactamente. 50%. Y tienen 10 menos. A ver, chiquito, rápido, una regla de 3. 56 de 130, ¿cuál es el porcentaje? Rápido. Rápido. Regla de 3, ¿no les han enseñado? Sí, ¿A qué? 65 es el 50. Claro. 56, ¿cuánto es? Uy, Son periodistas. son periodistas. Yo soy abogada. Si me das un lápiz y papel te lo hago al toque, pero ni es, ¿no puede? Es bien fácil. A ver, amigos tuiteros, Ahorita nos ¿cuánto mandan. es? Ahorita nos digan. A ver, si 130, regla de 3, facilísimo, 100. es 100, 56 es... Tic tac, tic tac, tic tac. A No ver, entraste a la universidad, Cholo. No entraste, ya. Para el próximo año. Pasa el examen de ingreso. A ver, miren cómo se ríen todos. No pueden, ¿eh? Lo han sacado. A ver, Naila, ¿tú que eres más inteligente? No, dice Naila de frente, Leo. No. Pero Eduardo, claro, Eduardo tuvo una primaria pues bien hecha, no como la de ustedes. En esa época la educación pública era buena. ¿Que Abel? No, pues, no déjenlo al pobre Abel tranquilo. No me pueden sacar una regla de 3 tan sencilla. Todos se están riendo. Ay, bueno, vamos a ver. A ver, les voy a sacar la regla de 3 en un minuto, pero qué graciosos son estos chicos, ¿eh? A ver, no pueden, nada más me he dado cuenta que ni siquiera pueden formular. ¿De verdad no les enseñaron regla de 3? ¿Qué es, ah? Me dicen así, ¿qué es regla de 3? Ni le intentan. Ni lo intentan. ¿Sabes qué? Yo te aseguro que ya en mi celular debo tener 100 respuestas. ¡Ay, qué burros son los que estudian ahí! En fin, vamos a hacer pausita. A ver, les voy a dar ventaja, chicos, ¿ya? Con sus calculadoras. ¿Ya la tienes? 43. Buena. 43%. Muy bien. Todos los días aprenden los que trabajan conmigo. 43%. Muy bien. Entonces, ya después del 70. ¿Cuánto dijo? 73%. 77%. Pobrecita, tampoco fue. Creo que fue. Estudia en el mismo colegio que estos chicos. Estudia en el mismo sitio que estos chicos que están conmigo acá. Que no hay otra explicación. Entonces, 43% le da una participación a Fuerza Popular en todas las comisiones de 43%. Ya no tienen mayoría en ninguna comisión. Y como se han reconocido nuevas bancadas, esas nuevas bancadas también tienen derecho a colocar sus representantes, no en todas las comisiones, pero en las que alcancen. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que se va a hacer es reestructurar la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Este señor Segura tiene que irse y cuando termine su mandato será procesado. Porque durante 6 meses se ha tratado de sacar adelante las acusaciones contra Chávarri y él lo único que ha hecho, no, yo las voy a tramitar en orden alfabético, no, en orden alfabético no, porque la C llega rápido. No, en orden de llegada. Y hay 250, sí, que la mayoría deberían pasar a archivo, porque son venganzas, en fin. Por ejemplo, el caso de Pedro Cateriano, que es ridículo, ¿no? Había denuncias constitucionales contra gente que ya fue procesada en el Poder Judicial. Pero en fin, entonces esa comisión tiene que reestructurarse y también, y esto es mucho más serio, la comisión permanente, donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta. La comisión permanente ya no tiene mayoría fujimorista, no la puede tener con 43%. Entonces, miren, mi voz se escucha por otro micrófono. O sea, 43% obliga a que la comisión permanente cambie en su composición. Y eso es importante. Qué gracioso. Ahora, claro, me dicen, hay que sumar en ese 43% al APRA. No necesariamente. Por eso que no le salía el cálculo, pues. Los 5 apristas. No, pues, no necesariamente. Claro, ustedes dirán, ahí están los 61. Miren, ayer el aprismo dijo que no iba a votar por la censura de Salaverry. No son suicidas tampoco. O sea, ellos sí leyeron bien la situación y dijeron, no nos conviene para nada. Claro, 43. Todos nos han mandado respuestas, pero Jaime nos manda las respuestas con milésimas, ¿no? Con décimas, claro, bien hechecita. Pues hay los ingenieros que no admiten ni siquiera un número. Hay alguien que me ha dicho 65%. No, querida, ¿no? Acá me dicen 43.07. 43, ¿no?
Entonces, ese es. Pero la mayoría sí le han acertado rapidito. Ahí alguien me pone 42, pero los que saben ponen 43.07 o han redondeado a 43.1. Pero nada de eso es más del 50%. Nada. Entonces, no tienen, pues, más de la mitad del Congreso. No pueden tener más de la mitad de comisión permanente. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de los 15 miembros, 8 fujimoristas. Entonces, seguro puede hacer lo que le da la gana, porque nunca lo iban a remover. Pero si mañana ya no son 8 fujimoristas, sino 6, ¿se dan cuenta ustedes la diferencia? Y los otros 9 son de los otros partidos. Entonces ya no tienen control. Y esos 9 pueden reunirse, votar y censurar al presidente de la comisión. Y elegir entre esos 9 a su presidente de comisión. Y se acabaron. Porque además, desde un punto de vista histórico, eso hay que decirlo, que a veces los más jóvenes no lo van a entender. Desde el año 92 hasta el año 2000, el fujimorismo sí tuvo mayoría en el Congreso. Y no le daban ni siquiera presidencia de comisión a ninguna otra fuerza política. Ellos tenían el control total de todas las comisiones a través de sus presidencias. ¿Ok? Cuando logran en el año 2001 que un número significativo de fujimoristas o elegidos por el fujimorismo renuncien a la bancada y se vayan, inmediatamente cae Marta Hildre. Pero inmediatamente cae Marta Hildre. No saben gobernarse, ni gobernar siendo minoría. No saben. Y en los 3 periodos en que ha tenido presencia, 2006, 2011 y 2016, pero en los 2 primeros, 2006 y 2011, siempre se han aliado, de facto, con alguna fuerza política que les da mayoría. Han tenido alianza con el APRA desde los 2006 hasta ahora. De facto, por supuesto, es un pacto de facto, pero le daban mayoría al APRA en el gobierno de Alan García, que no había sacado mayoría absoluta, pero le daban mayoría. Y luego, en el 2011, tampoco tenían mayoría absoluta, pero con el APRA, que ya había salido muy debilitada, lograban tener una fuerza que sí los hacía más o menos contundentes en algunos temas. Entonces, no saben hacer eso ahora. Ahora creen que pueden imponer y punto. Ya no pueden imponer nada. Con 43% no pueden imponer nada. Ahora, al frente, hay que decirlo también, hay un grupo hay un grupo de partidos con representaciones muy pequeñas, de 8, 10 congresistas. Ponerlos a todos de acuerdo para hacer un bloque opositor al fujimorismo dentro del Congreso va a ser sumamente difícil, porque ahí sí hay agendas bien diferenciadas. O sea, una cosa es en materia económica lo que quiere en la izquierda. Por ejemplo, en materia constitucional, Marco Arana tiene una agenda completamente distinta, quiere una nueva constitución. Entonces, ¿cómo vas a poner esa gente de acuerdo con los PP Causas o con los de APP? Es bien difícil. En algunas materias, en otras será más fácil. ¿Qué más? Ya contestamos de largo la pregunta. ¿Tenemos que ir a una pausa o ya no? Ya no. Hay silencios, nos hacen notar varios oyentes que hay muchos silencios, como el silencio de Galarreta, el silencio de Alcorta, de Miki Torres, de Becerril. Bueno, Becerril está preocupado por su hermano. Yo me imagino que ahora que ya su hermano la ha sacado barata, se podrá ocupar de los temas políticos. Y luego tenemos que efectivamente Lourdes Alcorta sí estaba voceada como una de las que iba a renunciar. Galarreta es rarísimo, de repente tuvo pues una epifanía, ¿no? Con la epifanía el señor le llegó la suya. Pero de verdad que es muy raro. Él ha sido presidente del Congreso. Y salvo en algunos eventos en que sale al lado de los demás colegas parlamentarios, no abre la boca. Sí. ¿Qué más tenemos? Hay varios temas, pero creo que hay un tema que no podemos pasar por alto. También la opinión sobre lo que ha dicho Maduro, del presidente Vizcarra y todo lo que ha pasado el día de ayer. Maduro, yo no sé si tiene un problema de salud para poderlo en claro, ubicación en el tiempo y en el espacio. O sea, cree que Chávez sigue vivo, ¿no? Y que está gobernando con grandes mayorías que lo acompañan, y eso es falso. O sea, el mundo entero sabe que las elecciones fueron amañadas. La oposición no participó. No habían garantías, no habían veedores internacionales, no había ninguna posibilidad de observación. Maduro controla el organismo internacional, el organismo electoral. Ya cerró un congreso, o sea, que había sido legítimamente obtenido. O sea, cuando él pierde las elecciones, cierra la institución que ha sido elegida. Punto. Le crea una al lado. Entonces, en ese contexto, y en el contexto además de una crisis social gigantesca, porque solamente en los 2 últimos años han salido 3 millones de venezolanos
muchos de ellos a pie de Venezuela, a pie. Y se han venido de micro en micro hasta el Perú, hasta Chile, Buenos Aires, Brasil, ¿no es cierto? Toda la región tiene que en este momento soportar sobre sus hombros la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Entonces es como si no viera. Él cree que esos 3 millones de venezolanos, que se suman a otros millones más, son una ilusión óptica. Eso no es verdad. Y les dice, y los desprecia, ¿no? Dice que vienen acá a limpiar waters y, en fin, y que acá los maltratan. Bueno, ayer los venezolanos residentes en el Perú se pararon delante de la embajada de Venezuela a pegar de gritos, como en otros países del mundo, y la policía peruana ha tenido que darle seguridad a la embajada venezolana, a pesar de que no tenemos embajadores en este momento. Y la encargada de negocios ha sido llamada en consulta. O sea, la situación es pésima. Pero Maduro ha decidido, pues, mostrar fuerza ante su pueblo, haciéndose el machito. Muy latinoamericano, ¿no? O sea, si ustedes me siguen fastidiando, voy a tomar medidas extremas. ¿Qué medidas puede tomar Venezuela contra el Perú, por favor? Ni le vendemos mucho, ni le compramos nada. Y que yo sepa, no tiene bombas atómicas, o sea que no creo que nos pueda mandar nada. ¿Ya? Y su ejército, lamentablemente, está dedicado a darle apoyo a Maduro porque están todos metidos hasta el cuello en narcotráfico y corrupción. Ahora, la pena cuando en un país la resistencia se organiza a través del éxodo es que finalmente no hay quien se quede para combatir. Son muy pocos, aunque parezca mentira. Los que se van son los que están hartos, los que podían salir a las calles. Joanny Sánchez, con la que conversé en el Hype Festival, me decía que ese era el problema de Cuba, que la gente no salía a rebelarse contra el gobierno, sino que salía para salir del país, y que los cubanos que podrían estar luchando por la recuperación de la democracia en Cuba ya no están en Cuba, pues se fueron hace muchos años, y los que no se han podido ir se irán en algún momento. Entonces, la verdad es que yo creo, como dice el presidente Vizcarra, que esta manera de comportarse es inaceptable y que el Perú no tiene por qué mantener relaciones con una persona que dice que no sabe ni cómo se llama el presidente del Perú, lo cual es falso. Malcriadísimo. Claro, porque le fue cambiando el apellido, ¿no? Fue jugueteando. Fue jugueteando con el apellido. Cuando si está jugueteando por el apellido es porque sabe cuál es el apellido. Y no puede decir que yo no sé ni de dónde salió, cuando lo que no sabemos es de dónde salió el presidente, ¿no? Las medidas contra Maduro han sido fuertes en el Perú porque le han prohibido la entrada al Perú, y a él y a 100 personas más de su entorno. Hay una lista, no pueden entrar al Perú. Porque en el fondo le han hecho un daño al Perú y a toda la región. Y lo que tiene que quedar claro es que estas conductas no pueden ser replicadas, ¿no? Le gustará a los cubanos, le gustará a Evo Morales, ¿no? Pero acá no puede ser replicado este maltrato. El señor Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en 1998. Ya van 20 años gobernando y se quiere quedar 6 más. ¿Ya? Y supuestamente lo está haciendo por la vía democrática, lo cual es falso, pues completamente falso. Son todas estas medias verdades que no se dicen con... Y además con la falta de empatía absoluta y la falta de identificación con los problemas de su propio pueblo, ¿no? Es terrible. Además, terrible y además no solamente es la crisis de hambre, sino es la crisis de seguridad. Porque en una sociedad así la gente sale a robar y ya te roban matándote. Así es. Entonces la vida no vale nada en Venezuela en este momento. Venezuela, me parece, y El Salvador tienen, pero Venezuela más, creo, el peor índice de asesinatos en América Latina. Es terrible, terrible, terrible. Nos tenemos que ir, Rosa María. Ya. Hay muchas preguntas que se quedan, disculpen, pero hoy día tenemos misa. Así es. Tan necesaria. Muy necesaria. Muy necesaria. El Señor de la Justicia hay que pedirle mucho porque lo que nos falta es justicia. Nos tenemos que ir, pero el lunes regresaremos con ustedes de todas maneras. Cruz Silva el lunes, que hoy día no pudo estar con nosotros. Exactamente, que va a ser muy importante que esté, justamente porque se está debatiendo el proyecto de ley de Junta Nacional de la Justicia, y también porque hay que encontrar vías razonables para que el Ministerio Público recupere pues algo de dignidad, ¿no? Increíble lo que ha pasado. Muchísimas gracias por su preferencia a todos los que nos están sintonizando. Exactamente, y no retiro nada. Cuídense mucho. Le fue muy bien a Alberto de la Onda, no retiró nada, retiraron su moción. Ellos sí retiraron. Así es. Así es, lo que retiraron fueron ellos. Muy bien, nos vemos el lunes. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugía